y comparto pantalla. Resulta que hay un tema muy importante para nosotros como contadores cuando vayamos a ser independientes, que es la norma internacional de control de calidad. Ahora, ¿qué significa eso? Que los contadores que sean independientes y que ofrezcan un servicio profesional a nivel de revisoría fiscal, auditoría y aseguramiento de la información, tenemos que cumplir con esas políticas o esos estándares establecidos a nivel internacional. Entonces, ¿qué es la NIC 1? ¿Qué es la NIC 1? Es la norma internacional de control de calidad número 1. Esta permite determinar la calidad que prestan los servicios de las firmas de auditoría y que realizan todas esas profesionales a nivel financiero, tributario, de revisoría fiscal, pero obviamente con la profesión contable, que proporcionen una seguridad al momento de realizar la información y al momento de realizar los servicios prestados. Eso significa la NIC 1. Ahora, me voy a enfocar en dos textos básicamente, que es el texto original de la NIC 1, ¿sí? Y este texto que es emitido por el Consejo Técnico de Contaduría Pública, ¿sí? Que es como una exposición que ellos hicieron con respecto a esta NIC 1. Cuál es la aplicación, cómo se deben de aplicar estas normas, cómo se debe aplicar esa seguridad a nivel internacional y a nivel de procesos contables. Entonces, primero queremos llegar a la normativa en Colombia. ¿Quién me recuerda cuál fue la ley que hizo introducir las normas internacionales en Colombia? ¿La ley qué? Pero bueno, es la 22 algo del 2016. No, la ley, no el decreto. La ley 43 del 90, profe. No, la que hizo llegar las normas internacionales acá en Colombia. La 1314 del 2009. Muy bien, la 1314 del 2009. Y a raíz de esa ley 1314 se crearon varios decretos reglamentarios para cada uno de los grupos establecidos en Colombia. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Tengan en cuenta que para el grupo 1 existen las famosas NIF plenas, que recuerden que las NIF plenas son esas normas internacionales de contabilidad, que eran 24 que están vigentes, más las 17 NIF que se han emitido hasta la fecha, ¿sí? Y tenemos también las NIF para pymes. Las NIF para pymes fueron creadas en el 2009 por el Consejo Técnico, por el Consejo de Normas Internacionales, ¿sí? Con el fin de apoyar a esas empresas que son muy pequeñas y que no requieren la misma información que lo que tiene el libro rojo o las IFRS plenas. A raíz de esta ley 1314, se crean varias leyes en el 2013, 2012, 2013 y 2014, ¿sí? Una de ellas, de esas leyes, de esos decretos, era el 3022, el 3023, 24, el 3019, relacionados con cada uno de los grupos. ¿Qué pasó en el 2015? Dijeron, venga muchachos, o venga contadores, empresarios, personas en Colombia, no nos vamos a estresar leyendo cada uno de los decretos que se emitieron hasta la fecha, ¿sí? No los vamos a leer todos, realmente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unificar todos esos decretos y vamos a dejar un solo decreto reglamentario, que va a ser el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. Este Decreto 2420 del 2015 recopila toda la información correspondiente a las NIF plenas o las IFRS plenas, las NIF para pymes, las normas de la NIF o las NIF con una sola I, norma de información financiera, que corresponde a 15 capítulos, las normas de aseguramiento de la información y las normas de ética profesional, recopilándolo en 5 anexos que tenemos acá.
Tengan en cuenta también que el libro rojo, tanto el libro rojo como las NIF para pymes, se han estado modificando y esas modificaciones hacen que se creen nuevos decretos o se modifiquen los decretos anteriores, como lo es el decreto 2101 del 2016, 2131 del 2016 y el decreto reglamentario 2483 del 2018, que es el último decreto que se ha emitido por ahora sobre los estándares internacionales. ¿Cómo están hasta ahí, chicos? Bien, profe. Bien. Profe, ¿qué es eso del libro rojo? Listo. ¿Se acuerda que yo les mencioné que existen esas famosas NIF plenas que corresponden las 24 normas internacionales más las 17 NIF o normas internacionales de información financiera? ¿Se acuerdan? Yo les comenté eso al principio de la tutoría, de que esas normas las deben aplicar las del grupo 1, que realmente son las NIF plenas. Sí, profe, más o menos. Listo. Resulta que el libro rojo, la famosa compañía Legis creó unos libros sobre toda esa información financiera a nivel internacional que se puede existir o que existe. En este caso, el libro rojo recopila todos esos estándares internacionales de las NIF plenas, es decir, ahí vamos a encontrar la NIC 1, la NIC 2, la NIC 16, ¿sí? Vamos a buscar libro rojo, NIF Legis. Es algo parecido a este, pero este es para pymes. Este es el libro rojo. Viene de dos partes, ¿sí? Parte A y parte B. Siempre los libros de las NIF para pymes las NIF van a venir con dos partes, entonces para que lo tengan muy presente. Este es el famoso libro rojo. Hagan de cuenta que es una Biblia, ¿sí? Que es como el tamaño de una Biblia, con letras súper pequeña, y recopila toda la información de los estándares. Miren el tamaño más o menos acá. El gruesor del libro, la parte A y la parte B, lo que les estaba diciendo. ¿Sí queda claro? Sí, profe, es el libro como para cuando uno tiene insomnio. Ajá, es correcto. Es correcto. Listo. ¿Alguna otra duda, otra inquietud? No, profe. Estamos bien. Listo. Eso es con respecto a la normatividad en Colombia. Para la normatividad en Colombia también tenemos que tener en cuenta las famosas NAI o las normas de aseguramiento de la información, que es muy importante tener en cuenta la revelación o la auditoría y revisión de información histórica, revisión de los estados financieros, papeles de trabajo del aseguramiento de la información y trabajos y servicios relacionados con respecto a los estándares. Pero primero tenemos que conocer pues, unos principios también de ética profesional. Estos son los nombres de todas las normas de auditoría a nivel internacional que nos podamos guiar para, pues, valga la redundancia, para auditar alguna empresa, alguna área específica, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener esos parámetros establecidos de acuerdo a estas normas que están vigentes en este momento. Estas están vigentes. Acá están los nombres de las normas de auditoría. Entonces tenemos las de principios y responsabilidades generales, evaluación del riesgo de respuestas y respuestas del riesgo, evidencia de la auditoría. Mejor dicho, es como una guía que nos ayuda a determinar cuáles son los paso a pasos que debemos de seguir para la aplicación de las auditorías que nosotros vayamos realizando. Listo. Hay que tener en cuenta también que las normas internacionales en encargo se refieren a todas esas normas que se traten de la revisión o de la acumulación de los informes establecidos por las empresas de acuerdo a las necesidades pues, que requiera cada una.
Listo. Acá tenemos las normas internacionales de auditoría o de los contratos de aseguramiento de la información. Como les digo, voy a ir un poquitico rápido porque igual eso ustedes lo van a tener en plataforma, ya debe estar ahí en plataforma, si no, ya lo subo, etcétera. Los papeles de trabajo relacionados a los servicios establecidos por el contador público, cuáles son esas normas que lo acobijan a cada una de ellas. Y por último vamos a tener, bueno, por último no, por penúltimo, vamos a tener el nivel de seguridad con respecto a las auditorías financieras que nosotros realicemos a los usuarios de la información. Primero tenemos que tener claridad cuál es el servicio, cuál va a ser la naturaleza del servicio que vamos a realizar, si es una auditoría o si son servicios relacionados con respecto a revisión, procedimientos y compilaciones, si él lo requiere pues en el ejercicio. Una vez tengamos la naturaleza del servicio, debemos de mirar cuál es el comportamiento que tiene cada uno de esos lugares donde vamos a auditar. Entonces, ese nivel de comportamiento es como el nivel de seguridad que puede tener cada uno. Entonces, por ejemplo, una auditoría siempre va a ser alto, entonces hay que tenerla en cuenta. Cuando estemos haciendo una revisión debe ser moderada, ¿sí? Moderada significa que pues entonces vamos a tener información comparar para otros periodos. Con respecto a los procedimientos y acordes, revisión de procedimientos, no vamos a tener como un historial ahí para la misma, simplemente vamos a revisar que la información esté acople a las necesidades, y la compilación pues simplemente es como recorrer o recoger toda la información establecida. Y los informes que se van a realizar con respecto a las auditorías o al servicio de la naturaleza o a la naturaleza del servicio que se está prestando. Entonces, por ejemplo, cuando es una auditoría, la seguridad es positiva con el respecto de la afirmación, entonces siempre vamos a tener un papel de trabajo acá, el cual pues lo tenemos que tener con mucha delicadeza y estar seguro de lo que vamos a decir en este papel de trabajo, ya que es nuestro soporte legal y fiscal. Un segundito, por favor. Listo. Listo, acá seguridad negativa. Hallazgos basados en hechos. Y identificación de la información compilada. De la recogida de toda la información que se hizo. La auditoría, pues acá tenemos como una revisión de cada uno, entonces tenemos la auditoría nos tenemos que basar en información internacional o en normas internacionales, ¿sí? Obviamente conociendo un poco del comercio exterior, si es necesario, pues en la aplicación del mismo. Una vez hagamos la revisión por medio de una auditoría, debemos de realizar un dictamen. El dictamen debe de ser igual a la información recopilada o a la información dirigida en la auditoría que se hizo. Y con respecto a los servicios relacionados, ya no son un dictamen, sino que es un informe de ese mismo sistema o de ese mismo proceso que se está realizando. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? Profe, yo tengo una pregunta, pero pues no lo que me está hablando en ese momento, es que yo tengo como 10 minutos tarde. ¿Vamos a hacer examen hoy? No, hoy no es el examen final es la próxima semana. Es que todas las cosas no llegan hasta hoy, profe. Que yo sepa, llegan hasta la próxima semana. Del 7 al 12 son los finales. Ah, sí, profe, sino que es que hay como algunos profesores que están haciendo los finales esta semana, pero entonces Sí, no sé. profe. Te estoy confundida, yo también. No, sí. No, profe, pero yo confirmé y sí, usted está en lo correcto. Lo que pasa es que ellos como que se olvidaron del festivo que nosotros tuvimos. Supuestamente el semestre se acaba, pues el trimestre se acababa esta semana, pero como hubo un sábado festivo, se corrió una. Ah, sí, pues eso es lo que yo tengo entendido, sí. No me asusten.
Pues igual, hasta donde yo tengo entendido, ay, no sé, venga, no, No, muchachos, sí, ¿cómo profe, fue? yo tengo clase el próximo sábado y tengo parciales. Igual, tiene para sustentar hoy. Si tiene para sustentar hoy, lo hacemos. No, el sábado no hay problema. Ay, se me bloqueó el computador. Profe, ¿usted nos puede recordar en qué consistía al final? No lo han hecho. No, profe, la verdad no, yo no. Ay, muchachos. El trabajo Muy mal final. hecho. Sí, muy mal hecho. Mentiras, no, ya les explico, chicos. Déjenme termino esta presentación. Realmente no es mucho. Simplemente es como dar estos pasitos. Explico el final y hacemos un tallercito de esto bien chévere. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno. Dice con inspirado acento. Entonces, bueno, tengan en cuenta que la relación de los servicios no tiene ningún dictamen, sino simplemente es un informe o algunas recomendaciones que se puedan hacer. Ya si se halló o se determinó algo, alguna inconformidad con respecto a las auditorías que se realizaron o a la revisión que estemos haciendo con respecto a los servicios relacionados, sí tendríamos que hacer el informe, pero el informe sería negativo. Obviamente, igual este respalda como si fuera un tipo de dictamen, aunque es más informativo. Listo. La norma internacional de calidad o de control de calidad, la NIC 1, es básicamente, entonces me voy a ir un momentico al documento real, pues al documento de la NIC. Entonces, alcance. ¿Quién me colabora con todo este con estos 3 párrafos? Con la lectura de esos 3 párrafos. ¿Quién dijo yo? Sobre el alcance. Un voluntario. Democráticamente. Listo. Entonces, Carolina Bedoya. ¿Está? Sí, señora. Entonces, ayúdame con esa lecturita, por favor. Bueno, señora, el 1, 2 y 3. Sí, Todos. señora. Ah, bueno, El- listo. Alcance de esta NIC. Esta norma internacional de control de calidad, NIC, trata de las responsabilidades que tiene la firma de auditoría en relación con su sistema de control de calidad de las auditorías y revisiones de estados financieros, así como de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados. Esta NIC debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables. 2. Otros pronunciamientos del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento Internacional, no lo voy a leer el de inglés, IASB, contiene normas y orientaciones adicionales en relación con las responsabilidades del personal de la firma de auditoría relativas a los procedimientos de control de calidad para tipos de encargos específicos. Por ejemplo, la NIA 220 trata de los procedimientos de control de calidad de las auditorías de los estados financieros. 3. Un sistema de control de calidad se compone de políticas diseñadas para alcanzar el objetivo establecido en el apartado 11 y de los procedimientos necesarios para implementar y realizar un seguimiento del cumplimiento de dichas políticas. Sigo leyendo, profe. Listo, no, hasta ahí. Bueno. Entonces, miren que el contenido o el alcance de la NIC 1 es básicamente para los contadores
o las personas que tienen que trabajar en las firmas de auditoría, de revisoría fiscal. Eso quiere decir la profesión ¿qué? ¿O qué profesión? Contador público. La profesión contable. Independientemente, pues sea contador, pero desde que preste la asesoría de revisoría fiscal ya debe de practicar pues este tipo de procedimientos. Entonces, la estructura de la NIC 1 está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pasos. Los 8 pasos vienen siendo muy importantes para el proceso de nosotros, ¿sí? Uno que es la introducción, el objetivo, las definiciones, la aplicación de los requerimientos, las responsabilidades del liderazgo, la aceptación y comunicación con los clientes y obviamente la continuación que se realice con ellos, y la realización de los encargos establecidos por la documentación o los procesos establecidos por la empresa. Entonces, implicación de la norma de control de calidad. Tengan en cuenta que las normas de control de calidad, tiene que ser un sistema de políticas diseñado para alcanzar un objetivo y establecer y mantener una seguridad razonable. ¿A quién? A las firmas de auditorías y obviamente a su personal, a los clientes, ¿sí? A los socios de la compañía. Y todas estas políticas deben de estar cumpliendo unos requisitos para la empresa para que no vaya a ser sancionado al momento de realizar esas auditorías o procedimientos de aseguramiento de la información. Mejor dicho, la NIC 1 busca básicamente curar en salud tanto a las firmas de auditorías o revisoría fiscal como a los mismos empresarios que prestan el servicio o a quienes le prestamos el servicio de auditoría. Listo. Entonces, ¿quiénes aplica el control de calidad? Según el decreto 0302 del 2015, debe de aplicar el control de calidad todos los contadores públicos, pero me especifica que son los contadores públicos que presten el servicio, que presten el servicio de revisoría fiscal, auditoría de la información financiera, revisión de información financiera histórica, aplicación de sus actuaciones profesionales de la NIC, anexas en el decreto. Estas son las personas que deben de aplicarlas o que debe de implementar la NIC 1 de acuerdo al decreto 0302. Los contadores públicos que presten este servicio, ¿sí? Mientras que la NIC 1.4, es decir, la NIC 1, el párrafo 4, esta de acá, que tenemos acá relacionada, me dice que deben de ser todas las firmas de profesionales de contabilidad que estén prestando el servicio de auditorías y revisión de los estados financieros, ¿sí? Mire que acá me lo especifica muy bien quiénes deben de ser y adicionalmente me está diciendo que todas las firmas profesionales de la contabilidad. ¿Qué diferencia vemos entre el decreto 0302 y la NIC 1? En que en el decreto ya me estipula ya el contador público, ¿sí? No me dice que son firmas de contadores, sino que es un contador público, sea una persona natural o una persona jurídica. Sea una persona natural o una persona jurídica. Básicamente, ese es el proceso o el deber ser de cada uno de los requerimientos. Es como la gran diferencia entre los dos. Bueno, diferencia de los requerimientos del control de calidad, dependiendo si es una empresa grande o si es una pyme o una empresa pequeña. ¿Sí? Nos dice cuáles son o cuál es la categoría de las empresas pequeñas o quiénes entran como siendo empresas pequeñas. Entonces me dice que son las firmas que tienen un solo socio o pocos socios, máximo hasta 5 socios. Son firmas, chicos, si me están enviando audios, no estoy contestando. Porfa, me
escriben más fácil. No están en red. En red se refiere a que tengan otras firmas que los apoyen. Sus clientes no son grandes y tan complejos y no tienen una gran cantidad de empleados. Máximo, pues no pueden pasar de 10 empleados. Esas son las firmas pequeñas, llámese personas naturales o personas jurídicas. Con respecto a los elementos del control de calidad, vamos a tener los mismos procesos, ¿sí? Entonces vamos a tener el proceso de responsabilidad de liderazgo, quién va a ser la persona encargada de liderar este proceso de gestión de control de calidad en la compañía. Vamos a tener también los requerimientos de las éticas aplicables, es decir, cuál va a ser la ética profesional o los principios de valores de la compañía, obviamente aplicando la ética profesional del contador. Aceptación de las relaciones y continuación de los clientes. Si nosotros empezamos a aplicar esta NIC 1, nosotros tenemos que dirigirnos con los clientes y decirles, vean, nosotros estamos implementando este control de calidad y para eso requiero esta información. ¿Acepta que se la devuelva o no le puedo seguir prestando el servicio? Porque miren que es un control de calidad que me lo está estipulando la NIC. O sea que sí o sí lo tenemos que tener en cuenta. Recursos humanos, ¿sí? Determinar siempre mediante un recurso humano una evaluación mensual o trimestral o semestral, una evaluación de todo el proceso contable que hace una persona para determinar si realmente me está fluyendo bien con el trabajo o si más bien contrato a otra persona que nos ayude con esos procesos, ¿sí? ¿Qué debo de tener en cuenta al momento de realizar la elección del colaborador en contabilidad? A eso se refiere con recursos humanos. Tenemos la relación de los encargos. Cuando estamos hablando de la relación de los encargos nos referimos básicamente a esa revisión que nosotros hacemos al control de calidad y no solamente a nivel personal, y cuando me refiero a personal me refiero es a nivel empresarial o en el grupo donde estoy trabajando, sino también a nivel profesional en las entidades donde yo estoy prestando el servicio como revisor o como auditor. Y mantener un seguimiento continuo, ¿sí? De que las políticas siempre van a estar actualizadas y no van a tener pues un deterioro de información, un deterioro o una pérdida de información. ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? Listo. Vamos a continuar. Siempre debemos de tener una evaluación de control. Siempre debemos de tener una evaluación de control de calidad. Esta debe de ser aplicable para todos los contadores, ¿sí? Y deben de tener unas políticas y debe de tener unas políticas establecidas. Entonces, siempre cuando hablamos de control de calidad debemos de tener unas políticas generales firmes y unas políticas de control de calidad por encargo. Siempre debemos de tener ambas. Ambas corresponden al control de calidad, pero pues no, las dos siempre debemos de tener la aplicación de ambas políticas, tanto la general como la de encargos. ¿Quién me colabora con la lectura? Un manual de control de calidad. Bueno, ¿qué debe tener el revisor fiscal en control de calidad? Un manual de control de calidad. Una organización administrativa adecuada a las circunstancias, políticas de excepción, capacitación y entrenamiento, políticas de aceptación o retención de clientes, políticas para establecer revisión de contactos, políticas de convenios con otras firmas
o firmas revisoras de calidad, asignación de la supervisión de calidad interna, archivo de revisiones de control de calidad, política de atención de quejas y reclamos. Listo. ¿Qué quiere decir todo eso que acabamos de ver en este párrafo? Esos son como los requisitos mínimos que debe tener un revisor fiscal al momento de realizar pues, su revisoría fiscal en una empresa y aplicar los siguientes procedimientos o manuales de control de calidad, políticas, asignación de supervisores en materia interna, archivos establecidos pues, por el mismo revisor o por la misma persona encargada de liderar este proceso. Tengan en cuenta que aunque no son lo mismo, tienen unos mismos pasos o unos mismos procedimientos sobre el auditor y la revisoría fiscal, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de la auditoría, perdón un segundito. Tengan en cuenta que al momento de realizar la auditoría o la revisoría fiscal, nosotros debemos de tener como un plan de auditoría, ¿cierto? Ese plan de auditoría vienen siendo las estrategias establecidas para realizar la auditoría o realizar el proceso correspondiente. Después de que tengamos ese plan de auditoría y empecemos a aplicar ese plan, vamos a tener unas pruebas, ¿sí? Y de esas pruebas vamos a tener unos hallazgos. Tengan en cuenta que las pruebas es la comparación de un proceso y otro muy diferente o muy parecido, mirar a ver en qué están fallando. El hallazgo, pues determinar qué fue lo que se halló, cuáles fueron los inconvenientes, si es que hubo, o si tuvo pues una revisión perfecta y pues no generó ningún procedimiento pues para decir. Y después de los hallazgos generamos el informe, escribiendo y explicando cada una de las pautas establecidas por la empresa. Y por último vamos a tener el dictamen. El dictamen ya es como el papel de trabajo de nosotros, donde estamos explicando qué tiene esa empresa, qué no tiene esa empresa, cuál es la auditoría que se está aplicando, bajo qué conceptos se está realizando, ¿sí? Si el dictamen fue positivo o si el dictamen fue negativo, también debe estar estipulado en el proceso. ¿Quién me colabora con esos requisitos mínimos para la norma de auditoría internacional o norma de auditoría de la información? Requerimientos mínimos de la NAI. Si un supervisor fiscal de las NAI, la revisión técnica debe considerarse por lo menos documento de estrategia de revisión fiscal, valorización del riesgo, entre las cuales riesgo de auditoría y riesgo de control interno, respuesta al riesgo. Se deben tener pruebas de control, pruebas y de detalle, documento y archivo, informes y un dictamen. Listo. Entonces, ¿se acuerdan que yo acá les dije que la auditoría debe de tener una estrategia y que esa estrategia vendría siendo como el plan de trabajo? ¿Qué debe de contener el plan de trabajo? Debe tener unas estrategias, debe tener un valor del riesgo. Entonces, al mirar el riesgo que se genera esa auditoría, tener un poco más de cuidado si el riesgo es muy alto, ¿sí? Correspondiente. Listo. Bueno, voy a ir bajando un poquitico más rápido. Acá es donde yo quería como llegar con ustedes, que es el requisito mínimo para el control de calidad del contador independiente. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la NIC 1, de esta norma internacional de contabilidad? Que les dije que eran para dos tipos de personas.
que iba a ser para los contadores y para las firmas, ¿sí? En este caso, las firmas sí o sí deben de aplicar cada proceso. Para el contador viene siendo un poco más pequeño, pues valga la redundancia, creo que lo estamos diciendo mal, sería un poco pequeño, ¿sí? Comparado con una firma de revisoría o con una firma pues de contaduría. El manual como mínimo debe de tener pues 2 relaciones cuando tenemos asistentes o cuando no tenemos asistentes. Cuando tenemos asistentes tenemos que tener las normas de recursos humanos, es decir, todo lo que tenga que ver con el Código de Comercio colombiano, perdón, Código Laboral colombiano, ¿sí? Y la calidad del servicio que se está prestando. Lo mismo si es sin asistentes, pues yo solito es el que hago toda la información, aunque es importante que nos lo validemos también con los terceros. Bueno. Por último, tenemos la declaración de las políticas generales, ¿sí? Bueno, tenemos el contenido del manual de contador independiente, ¿sí? También podemos llevarlo un poquitico más al contador o a las empresas, pero pues realmente es un poco menos en exceso. Como primer punto, vamos a encontrar la declaración de las políticas generales o de la política general. Entonces, la necesidad de aplicar la NIC 1 y el cumplimiento con los requerimientos relevantes y los elementos del sistema de calidad. Entonces, este podría ser un ejemplo o un modelo de política general. Ahí se los dejo para que lo lean, lo analicen y me cuentan qué tal. Entonces, ¿qué opinan? Los escucho. Profe, ¿cuál era la pregunta? Perdón. Lean este ejemplo de política de calidad y hagamos los comentarios respectivos a esta política. ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen? ¿O qué opinan de esa política? Entonces, ¿cómo la ven? Profe, pues me parece que es muy acertado a la labor que nosotros tenemos que hacer, pues porque esa es como nuestra función principal. Como usted muchas veces lo ha dicho, nosotros, pues la profesión de los contadores ya no es hacer registros, sino pues garantizar que la información sea como veraz y que esté asegurada. Entonces me parece que sí, es como muy lógico. Muy acertadas las necesidades. A eso se trata, o de eso se trata las políticas de calidad, ¿sí? Que sean acertadas de acuerdo a las necesidades que se están requiriendo, las necesidades que se están determinando por la empresa. Listo. Muchas gracias, Alex. Es Alex, ¿cierto? Número 2. Responsabilidad de liderazgo.
Entonces, describir la responsabilidad de la firma de auditoría para promover la cultura interna y orientada a la calidad. Chicos, con respecto a la seguridad, a la responsabilidad del liderazgo, yo siempre he recomendado para este proyecto que sea una persona completamente ajena a la empresa para la aplicación de sus estándares, ¿sí? ¿Por qué lo digo? ¿O por qué se menciona? Porque yo no puedo ser juez y parte para la aplicación de un decreto o más de un decreto de una política, sabiendo que existen otros métodos, ¿sí? Alguien que me ayude a interpretar, alguien que me ayude a determinar si está bien o está mal lo que yo estoy haciendo dentro de la compañía. ¿Quién me colabora con esta lectura? Por ahí levantaron la mano. Profe, dice, Responsabilidad del liderazgo en la calidad. Perfecto. Soy responsable de la aplicación de cada uno de los procesos de procedimientos de calidad en cada uno de los compromisos asumidos. Sin embargo, con el propósito de afianzar los protocolos, he decidido acudir a otro profesional para efectuar la revisión del control de calidad al cierre de cada periodo. Entonces, lo que les estaba diciendo, chicos, no podemos ser juez y parte. Simplemente contratemos a una persona que sepa del tema, que nos ayude realizando el apoyo. Ahora, ¿se imaginan ustedes solitos como contadores y como personas que están aplicando esta NIC o no? Ustedes se podrían hasta enloquecer con ese proceso. Entonces, siempre es recomendable solicitar ese tipo de ayudas a las personas externas al momento de la aplicación de la sección correspondiente. Y por último, tercero, tenemos los requisitos de ética aplicables. Cuando estamos hablando de esos requisitos de éticas aplicables, van conforme a la profesión que nosotros tenemos, ¿sí? Y aplicar esas políticas dentro de nuestras empresas a nivel de ética profesional, ¿sí? Se me perdió acá. Entonces, requisitos de ética aplicable, acá vamos a encontrar la ley 43 de 1990 o el decreto 0302 del 2015 con sus respectivas modificaciones, y la empresa tomó la decisión de crear 4 activos, o más que 4 activos era... se me va. 4 principios de ética profesional. Y esos principios de ética profesional van ligados con la ley 43 y con la ley 0302, ¿sí? No necesariamente pues tiene que aplicar los 2 principios de ética o X, no tiene que hacer realmente. Tenemos el número 4, que es la aceptación y la comunicación de los encargos de los clientes. Chicos, cuando estamos hablando de esta comunicación de aceptación, es irme a decirle al cliente, señor cliente, estamos empezando a aplicar estas políticas, usted está de acuerdo con que nosotros estemos haciendo esto, vamos a tener una confidencialidad cliente-empresa, ¿sí? Es decir, que va a ir por parte y parte. Y es lo que yo tengo establecidos con los clientes. Adicional a eso, tenemos que tener en cuenta que les hago la siguiente pregunta para que la analicemos. La analicen y ustedes me den respuesta a esa pregunta. ¿Ustedes recibirían un contrato de una contabilidad así por así, o qué hacen después, o qué hacen antes? ¿Qué van a hacer ustedes? Llegué yo, Laura María Aranguizaza, con una empresa financiera y decidí contratarlos a ustedes
y les voy a pagar 30 millones de pesos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo aceptan? Pues, profe, toca revisar los términos del contrato y como la historia de la empresa, la situación actual. Exacto, la plata la verdad es lo de menos. Nosotros qué tenemos que hacer, más que las condiciones del contrato, porque si estamos firmando el contrato o estamos al menos aceptando el contrato para leerlo, estamos haciendo aceptación del cargo, ¿sí? Pero la parte en la que usted me dijo, tenemos que mirar qué tipo de empresa es, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer con mis clientes, muchachos. Estudiar la empresa, determinar de qué trata, si es que nos facilitan pues información establecida, y con base a los hallazgos que ya hemos hecho, tomamos la decisión si aceptamos esa empresa o si no la aceptamos. Básicamente de eso se trata la aceptación y continuación con los clientes. Ahora, digamos que yo voy a contratar a uno de ustedes. Miremos a ver a quién vamos a contratar hoy. Vamos a contratar a Susana Mora, ¿sí? Vamos a contratar a Susana Mora. Yo soy la empresa, estoy solicitando una auditoría financiera sobre los movimientos bancarios, los movimientos de caja, etcétera. Ustedes hacen una investigación perfecta de la información establecida ahí, pero resulta que yo no les entregué un documento para generar esa auditoría y ese documento era muy importante. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué es lo primero que harían ahí? Profe, pues yo diría que siendo auditora ya empezaría a sospechar que hay movimientos extraños ahí en la empresa porque están omitiendo información. Perfecto, están omitiendo información, es algo que tendríamos que revisar mejor, ¿sí? Además, profe, la ley dice que cuando uno va y necesita la información de la empresa, no la pueden negar. Entonces, ahí ya estaría incurriendo pues en algo contra la ley y la norma. Pero ojo que la información es privada. Diferente es si yo soy un juez y voy y solicito la información. Siendo yo juez con una carta de no sé cómo se diga, de revisión de información, que pueda entrar, ahí sí no me pueden negar la información, me la tienen que dar toda. ¿Sí? Ahí sí o sí la tenemos que aplicar. Pero en ese caso y en ese ejemplo, sí le llegaría la citación del juez porque ya están omitiendo información, entonces ya irían a investigación. Listo, está bien. Se la valgo. Listo. ¿Qué pasa, chicos, en este caso? Yo lo que yo recomiendo siempre a la empresa que yo voy a auditar, yo les hago firmar un documento donde diga que me van a entregar toda la información, por más confidencial que sea, me la van a entregar. La idea es realizar un informe adecuado de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa y de acuerdo a la auditoría que ellos me pidieron que realizara, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer como primera instancia. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Perfecto. Pues ese es un modelo de aceptación del cliente, ¿sí? Es un modelo de aceptación. Aceptar todos los términos y condiciones establecidas acá por la compañía. Esto es carpeta NIC 1. Listo, vamos con el quinto, que es la de recursos humanos. Entonces, esta se basa básicamente en orientar los componentes de los recursos humanos mediante unas políticas y unos procedimientos eficaces para controlar la calidad. Entonces, les hago el ejemplo. Tengo un equipo de trabajo de 5 personas. ¿Cómo estoy segura, cómo
O sea, yo como líder del proceso de auditoría, ¿cómo me voy a asegurar de que esas 5 personas están capacitadas para brindar el servicio de auditoría o revisoría fiscal? Profe, revisando su experiencia, Revisando la experiencia, ¿qué más? Sí es una opción, pero no la más viable. Hola, profe. Qué pena, Hola. estaba escogiendo el cargador. Tranquilo. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ok. La pregunta es, tengo un equipo de que son las personas que nos van a ayudar a... Son las personas que nos van a ayudar a... Se me va, a brindar el servicio de auditoría en las diferentes empresas. Yo, ¿cómo determino como líder de la auditoría, cómo determino si mi personal está capacitado o no? Pues a través de pruebas previas y obviamente entrevista pues de aptitud, pienso yo, pues es como la forma más acertada de descubrir si están preparados o no. Y pues obviamente también las referencias que me den y la experiencia que ellos justifiquen. Perfecto. Llevan trabajando conmigo 6 meses. Ya verifiqué toda esa información porque esa información yo la verifico al momento de contratarlos, pero ya llevan conmigo 6 meses. ¿Qué hago ahí? Ahí pues ya es como en parte responsabilidad de usted como líder de ellos, garantizar que ellos estén en constante actualización, sea a través de cursos, seminarios, a nivel interno, llevar, no sé, colegas especialistas en algo a charlas, ese tipo de cosas. Perfecto. Entonces, mire que ahí ya tengo una solución, ¿sí? Que es estar constantemente capacitándolos. Ahora, ¿yo cómo identifico cuál es la debilidad de cada uno de mi equipo de trabajo haciéndoles un pequeño examen, ¿sí? Porque yo sé que no todos van a ser fuertes en tributaria y no todos van a ser fuertes en auditoría, pero entonces, ¿cómo identifico eso? Haciéndoles una prueba. Ah, que les fue muy mal en la prueba, lo siento, caballero, pero no me sirve. O sea, yo no voy a tener que capacitar a una persona del 100% porque de pronto no se ha actualizado o no ha hecho pues la revisión correspondiente. ¿Sí me hago entender? Muy bien, Alex, muchas gracias por ese aporte. Profe, o algo más certero también, pues yo no sé si esa figura existe, pero como una auditoría de las auditorías, no sé si me explico. O sea, como una auditoría a nivel interno de el trabajo de los últimos 6 meses, por ejemplo. Pues también pienso que es como más certero porque ya sí nos damos cuenta en que de verdad estamos fallando a la hora de prestar el servicio como tal. Ese uno se da cuenta cuando volvemos a hacer auditoría. Entonces, me voy a devolver un poquitico. Me voy a ir para el aseguramiento de la información. Acá. Resulta que nosotros tenemos un plan de auditoría y dentro del plan de auditoría nosotros tenemos que mirar las auditorías prestadas anteriormente. Ahí de una manera indirecta ya estoy haciendo revisión de lo que hizo el auditor anterior, ¿sí? Si es de la empresa de nosotros, pues chévere, miremos a ver qué fue lo que hizo, si estuvo bien o si estuvo mal, sin necesidad de recalcar lo negativo de esa auditoría, ¿sí? Sino más bien buscando la manera de mejorarla. Entonces, siempre cuando tenemos un plan de auditoría debemos de tener sí o sí la revisión previa de las auditorías anteriores. Porque con base a ellas es que podemos realizar la nueva auditoría y enfocarnos un poquito en los aspectos negativos que se realizó en la auditoría presente. ¿Me hago entender? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Listo, acá tenemos como un manual, un cuestionario de entrevista. Mire que yo se los enfoqué desde varios puntos de vista. La primera como si lo fuésemos a contratar de una vez y la segunda como si tuviera que capacitarlo o está constantemente capacitándolo. La 6, que es la ejecución de los encargos, entonces esta va orientada a los elementos implícitos para realizar los encargos
resaltando obviamente la función que hace el socio al momento de la planificación y la supervisión y revisión de todos los procesos establecidos en la empresa, teniéndole pues un control a esa calidad. Básicamente eso significa la ejecución. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son cuáles son los proveedores que nosotros tenemos? ¿Cuál es la composición accionaria? ¿Sí? ¿Cuáles son los empleados que nosotros tenemos? Tenemos estatutos, entonces determinar cuáles fueron los estatutos y cuáles son las funciones de cada uno del nombramiento de los estatutos, cuáles son las políticas contables, quién es el encargado, ¿sí? Acá tenemos otro plan de aplicación, otro ejecución del encargo, etc. Chicos, tenemos el seguimiento. El seguimiento habla básicamente de la mejora continua, ¿sí? Entonces, el contador siempre va a tener esa persona que va a estar trabajando con uno, o vamos a tener esa persona que va a estar trabajando con nuestros procedimientos contables, ¿sí? Nos va a auditar cada 2 meses y va a determinar qué debemos de mejorar dentro de ese control de calidad. Eso es básicamente el seguimiento continuo. Y por último, la documentación. Esta documentación es el proceso que nosotros como contadores o como auditores realizamos en las empresas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando sobre los encargos de los clientes, la aceptación de los clientes. Entonces vamos a tener una hoja de vida del cliente donde el cliente nos va a llenar un formulario. Detrás de ese formulario vamos a tener una cámara de comercio, un RUT, una fotocopia del representante legal, ¿sí? Obviamente, por eso tenemos esa confidencialidad cliente firma, ¿sí? Donde yo no voy a divulgar la información de él. Y adicionalmente vamos a tener otra pestaña donde se le va a nombrar todas las auditorías y todas las cartas donde esta persona está aceptando el dictamen correspondiente de esa auditoría que se realizó. Y listo, chicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ese PDF está en la plataforma, profe. Sí, señora, aparece como carpeta NIC 1. Gracias. Ah, pero mentiras. Ya aparece. Aparece como carpeta NIC 1. Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primero, bueno, antes de explicarles cómo va a ser el examen final, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con esto. Vamos a tomar estos conceptos que tenemos acá sobre el plan de auditoría o los procesos que se deben tener en cuenta para el plan de auditoría, perdón, para el plan de auditoría no, me metí con aseguramiento de la información. Para la aplicación de la NIC 1 no quiero una prosa, no quiero nada pues extenso, de esto significa esto, no. Quiero que con sus palabras vayan creando su propia NIC o su propio sistema de control de calidad con base a lo que acabamos de ver y con este seguimiento. Entonces, declaración general de las políticas o una declaración de la política general, ejecución del encargo, seguimiento, responsabilidad y liderazgo, requerimientos de la ética, ejecución de los encargos, recursos humanos, aceptación y continuación de los clientes, seguimiento y documentación, explicando cada una de ellas, pero como si ustedes fuesen a crear su empresa de auditoría y fuesen a hacer su propia NIC. ¿Me hago entender? Profe, yo estoy un poquito enredado, ¿puedo volver a explicar? Claro que sí.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un documento. El documento que va a tener o el ejercicio que va a tener todos los pasos que acabamos de ver acá. Mire que lo vimos uno por uno e hicimos un ejemplo pues de cada uno de cómo se debería de tener en cuenta en cada proceso, ¿sí? Ustedes lo van a hacer, pero a título como contadores independientes. Profe, Sí, ese es el quedamos- taller para entregar, ¿cierto? No el examen final. No, ese no es el examen final. ¿Queda claro qué es lo que vamos a hacer hoy? Profe, una pregunta, Sí, pero profe. solo con uno de esos o con los 6, con los 8, perdón. Con los 8. Con los 8. Ah, ok, gracias. Con gusto. Profe, ¿a qué horas tenemos para enviárselo? Hasta lunes a las 11:59. Profe, usted sube el video ahorita, es que yo me perdí media hora. Sí, claro, pues voy a tratarlos de subir ahorita mismo. ¿Qué otra dudita tienen? Profe, lo del final. Listo. No, con este taller, ¿qué dudas tienen? Ya voy por el final. Profe, yo creo que entendí. Es como que cada uno de esos ítems, uno explicarlo, a ver qué es lo que significa, ok. Pero a título personal, es decir, como si lo fueran a crear ustedes mismos. Así, señora. Listo. Ahora, para el final, listo. Acá lo tenemos. Entonces, para dentro de 8, yo sí lo tengo acá el 5 de junio. Pero no es el 5 de junio, muchachos, es el 12, hasta donde yo sé. Entonces, para el final, vamos a realizar una sustentación, mínimo 7 páginas con introducción y conclusiones, Arial 12. Se van a hacer en grupos de 2. ¿Qué vamos a hacer para este parcial? Ustedes van a investigar un tema que a ustedes les guste a nivel contable. Entonces, por ejemplo, a Carolina, que se me hizo Carolina Bedoya, le gusta muchísimo el tema de costos de las empresas. Entonces ella va a investigar qué es un costo, para qué sirve un costo y nos va a dar un ejemplo de un costo y cómo se realiza, a modo de ejemplo. Por eso lo dejo un tema libre a nivel contable, para que ustedes puedan hacer la investigación más a gusto. No un tema que yo les ponga porque pues no lo van a hacer, o sea, lo van a hacer, pero lo van a hacer por responsabilidad. No lo van a hacer porque les nazca o porque es lo que ustedes quieren. O, por ejemplo, una investigación o una pequeña investigación de cómo se ve afectado Colombia con la pandemia al 2019, cómo se ha afectado económicamente. No es contable, pero tiene que ver con la economía y tiene que ver, pues, contablemente con las empresas, porque si Colombia no produce, no vamos a tener plática para pagar, ¿sí? Ese es el examen final. ¿Qué opinan? Vale, profe. Y la sustentación en clase. Y la sustentación va a ser en clase, es correcto. Y el documento lo subimos a la plataforma. El documento lo subimos a la plataforma, es correcto también. Gracias. Con gusto. ¿Qué otra dudita tiene? Profe, vamos a ingresar a clases el otro sábado. Sí, señora, vamos a realizar la sustentación de este trabajo. Ah, ¿verdad? ¿Qué más? Para la sustentación tenemos que tener diapositivas o con el mismo documento. Con el documento. Lo que sí les pido es que el documento sí me lo suban en PDF.
¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe, pues por mi parte no. ¿Listo? Listo, Carlos. Listo, muchachos. No siendo más, voy a dejar de compartir. Voy a detener la grabación para subirla de una vez.